Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, vibrando con la misma energía y la misma pasión que nos une. Hoy prepárense porque nos adentramos en un terreno fascinante, uno que promete ser tan jugoso como inesperado, un torbellino de posibilidades que mantendrá a la industria en vilo. Imaginen esto, un encuentro confidencial, una conversación a puerta cerrada que podría cambiarlo todo, un susurro en los pasillos del poder que se convierte en un rugido de expectación. Si han leído bien, y para aquellos que aman el drama, la estrategia y los secretos bien guardados, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desgranar, paso a paso, con la minuciosidad de un detective y la pasión de un fan, los detalles de una reunión que ha generado muchísima expectativa, una charla entre dos figuras clave que brillan con luz propia, Demet y Can, y su fiel representante. ¿Qué se dijo? ¿Qué acuerdos se alcanzaron? ¿Qué implica este movimiento para sus futuras carreras y, por qué no, para el futuro del entretenimiento? No se queden con la intriga, quédense hasta el final porque aquí les contamos todo, con el análisis más profundo y las especulaciones más audaces. Y antes de sumergirnos en esta historia tan intrigante, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente, con toda la fuerza de mi convicción, a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, ningún detalle que haga latir más fuerte su corazón de aficionado. Empecemos este viaje al corazón de la estrategia. Imaginen la escena, no como una película, sino como una realidad que se está tejiendo tras bambalinas. No es una rueda de prensa multitudinaria, no es un evento público donde las cámaras captan cada gesto, cada sonrisa forzada o cada mirada furtiva. Es algo más íntimo, más controlado, un espacio donde la verdad se negocia y el futuro se construye. Estamos hablando de una reunión privada, estratégicamente planeada, no por capricho sino por necesidad, donde cada palabra tiene peso, cada decisión puede tener ramificaciones importantes y cada silencio puede decir más que 1000 discursos. Demet y Can, dos nombres que resuenan con fuerza en nuestro mundo, dos estrellas que iluminan el firmamento del espectáculo, se sentaron a conversar con su representante. Y no hablamos de una charla informal de café, de intercambiar anécdotas sobre el último rodaje, sino de una sesión de trabajo seria, enfocada en trazar el camino a seguir, en afinar la brújula de sus carreras hacia horizontes aún más prometedores. Piensen en las presiones que rodean a figuras de su calibre, las expectativas de millones de seguidores, las oportunidades que se presentan como espejismos en el desierto del éxito, pero también los peligros ocultos. No es fácil mantener el rumbo en un mar tan agitado, no es fácil tomar las riendas de una carrera que ya de por sí es tan dinámica, tan volátil, que puede cambiar de dirección con el viento de una nueva tendencia. Por eso, la figura del representante es crucial. No es solo un agente que busca contratos, es el estratega maestro, el consejero indispensable, el negociador implacable, el guardián celoso de los intereses de sus representados, el confidente que escucha las ambiciones y los temores. Y en esta ocasión, la reunión con él fue sin duda un punto de inflexión, un antes y un después en la narrativa de sus carreras. Analicemos primero el contexto porque sin contexto, las piezas del rompecabezas no encajan. Demet y Can, cada uno con su trayectoria individual brillante, forjada a base de talento, esfuerzo y una dosis de suerte que siempre acompaña a los elegidos. Pero más allá de sus éxitos individuales, también existe la posibilidad latente de sinergias, de proyectos conjuntos que podrían no solo consolidar su estatus, sino revolucionar aún más su impacto creando un eco que resuene mucho más allá de lo esperado. Hablaron de futuros proyectos, por supuesto. ¿Qué tipo de proyectos? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, la que alimenta las redes sociales y mantiene vivas las teorías de los fans. Podrían ser colaboraciones artísticas que desafíen géneros y expectativas, nuevos emprendimientos empresariales que capitalicen su alcance e influencia, incluso estrategias de imagen pública que los posicionen aún más alto en el panteón de las celebridades. El representante, con su experiencia acumulada, su visión de mercado que parece una bola de cristal, seguramente presentó análisis detallados, proyecciones financieras y propuestas concretas que dejaron a Demet y Can con la mente en ebullición. No se trata solo de elegir un guión interesante o una campaña publicitaria llamativa, se trata de construir un legado, de optimizar recursos, de maximizar el potencial de ambos, no solo como artistas, sino como marcas personales que dejan huella. Imaginemos que el representante, llamémoslo por ejemplo Ahmet, un nombre que boca experiencia y astucia en el mundo del espectáculo, desplegó sobre la mesa varias opciones,
como un ajedrecista que planea sus jugadas con antelación. Posiblemente le presentó a Demet un plan de carrera a corto y mediano plazo, un mapa detallado enfocado en roles que no solo realzaran su versatilidad, esa capacidad camaleónica que la hace inolvidable, sino que también impulsaran su crecimiento actoral, permitiéndole explorar nuevas profundidades y matices. Quizás se discutieron ofertas tentadoras de producciones internacionales, proyectos que le abrirían puertas a mercados aún más amplios, o la posibilidad de explorar facetas hasta ahora desconocidas, como la dirección, donde podría dar rienda suelta a su visión creativa, o la producción, donde podría tener un control más directo sobre los proyectos que llegan a sus manos. Ahmed, con su mirada clínica, su capacidad para detectar patrones donde otros solo ven caos, sabrá identificar los momentos de oportunidad, los nichos de mercado que aún no han sido explotados, y cómo posicionar a Demet para capitalizar al máximo su talento innato y su inmensa popularidad. No se trata solo de conseguir proyectos, sino de elegir los proyectos correctos, aquellos que no solo aseguren el éxito financiero, que es, por supuesto, un factor importante, sino que también impulsen su desarrollo artístico, la nutran como creadora y mantengan viva la llama de la admiración de su público fiel, ese que la sigue incondicionalmente. Por otro lado, Khan. Un nombre sinónimo de carisma arrollador, una presencia escénica que hipnotiza, una estrella en constante ascenso. Seguramente la conversación con Ahmed abordó estrategias para consolidar su estatus como una figura influyente, no solo en la actuación, donde ya ha demostrado su valía una y otra vez, sino quizás también en otros ámbitos que le permitan diversificar su impacto y su alcance. Se pudieron haber discutido colaboraciones con marcas de prestigio, aquellas que se alinean con su imagen y sus valores, la expansión de sus negocios personales, proyectos que reflejen su visión empresarial, o incluso la exploración de proyectos más ambiciosos en el ámbito cinematográfico o televisivo, roles que desafíen sus límites, que lo saquen de su zona de confort y le permitan demostrar una vez más su indudable talento camaleónico. Ahmed, como el arquitecto de estas carreras, como el visionario que ve más allá del presente, habrá analizado a fondo las tendencias del mercado, las demandas cambiantes de la audiencia y las oportunidades emergentes para asegurar que la trayectoria de Khan siga en ascenso imparable, consolidándose como uno de los nombres más importantes de su generación. No se trata de un camino predecible, sino de una ruta cuidadosamente trazada, llena de movimientos estratégicos que aseguren su relevancia, su impacto y su legado. Pero aquí viene la parte más intrigante, la que acelera los corazones y desata la imaginación de los fans. ¿Hablaron de proyectos conjuntos? Esta es la pregunta del millón, la que tiene a todos al borde del asiento, esperando una confirmación, un indicio, algo que alimente la esperanza de verlos juntos de nuevo en pantalla. La química entre Demet y Khan es innegable, una conexión que trasciende la ficción, que cautiva y enamora a la audiencia. Sus colaboraciones anteriores han sido un éxito rotundo, no solo en términos de audiencia, sino también de crítica, dejando una marca imborrable en la historia de la televisión y el cine. Si se discutió la posibilidad de un nuevo proyecto juntos, esto podría ser un verdadero terremoto en la industria, un evento que redefina las expectativas y marque un antes y un después. Imaginen las posibilidades, una serie que rompa todos los récords de audiencia, una película que se convierta en un clásico instantáneo, un proyecto multimedia que combine sus talentos de maneras innovadoras, explorando formatos y plataformas que aún no hemos imaginado. El representante sin duda habrá sopesado las oportunidades comerciales, el potencial de alcance global que una colaboración de esta magnitud podría generar y el impacto cultural que podría tener, creando un fenómeno mediático de proporciones épicas. Es posible que Ahmed haya presentado un escenario ideal, una visión compartida donde sus talentos se complementen a la perfección, creando una narrativa que resuene profundamente con el público, que les toque el alma y les deje una huella imborrable. Quizás se discutió la posibilidad de que ambos protagonicen una historia épica, una saga que se desarrolle a lo largo de varias temporadas, o que exploren géneros que les permitan desplegar nuevas facetas de su arte, desafiando las percepciones que el público tiene de ellos. La clave sin duda está en la visión estratégica del representante, en su capacidad para identificar no solo el potencial artístico de una colaboración, sino también el impacto mediático que generaría y la respuesta entusiasta del público ante un evento de esta envergadura. No se trata de un simple acuerdo contractual, sino de una apuesta por la excelencia, por la creación de algo verdaderamente memorable, algo que perdure en el tiempo y se convierta en referente. Más allá de los proyectos concretos, es probable que en esta reunión se hayan abordado temas más profundos, aspectos que van más allá de la producción audiovisual.
Hablamos de la gestión de su imagen pública, un aspecto crucial en la era de las redes sociales, de cómo navegar las complejidades de la fama en un mundo digital donde cada clic puede ser viral, de cómo mantener un equilibrio saludable entre su vida profesional, que es intensa y demandante, y su vida personal, que es sagrada. El representante juega un papel fundamental en la construcción y protección de la reputación de sus representados, actuando como un escudo contra las controversias y como un estratega para proyectar la mejor versión de sí mismos. Se habrán discutido estrategias de comunicación efectivas, planes de manejo de crisis potenciales, y cómo cultivar una relación sólida y de confianza con sus seguidores, esa comunidad que los apoya incondicionalmente. No es solo un tema de contratos y acuerdos, es un tema de visión a largo plazo, de construir una marca personal sólida y duradera, que trascienda las modas pasajeras y se consolide como un valor intrínseco. Quizás Ahmed les recordó la importancia de la constancia, de la evolución constante, de no conformarse con los éxitos pasados, que ya son historia, sino de mirar siempre hacia adelante, buscando nuevas fronteras, nuevos desafíos que los impulsen a crecer. Se habrán hablado de las tendencias del mercado, de cómo adaptarse a los cambios rápidos e impredecibles de la industria, y de cómo mantenerse relevantes en un mundo cada vez más competitivo, donde cada día surgen nuevas estrellas. No se trata de azar, de confiar en la suerte, sino de una planificación meticulosa, de una estrategia que abarque todos los aspectos de sus carreras, desde la elección de los proyectos hasta la gestión de su presencia en línea. La reunión seguramente fue un espacio para la reflexión profunda, para la toma de decisiones informadas y para la reafirmación de objetivos comunes, un pacto de caballeros y damas del espectáculo. Imaginemos que el ambiente de la reunión, a pesar de ser de trabajo, a pesar de la seriedad de los temas tratados, fue uno de complicidad, de respeto mutuo, de una camaradería forjada a lo largo del tiempo. No es una relación puramente transaccional de cliente y proveedor, sino una alianza estratégica donde la confianza ciega y la comunicación transparente son los pilares fundamentales. Demet y Khan, con su talento inagotable y su dedicación incansable, y Ahmed, con su visión de águila y su experiencia probada, forman un equipo formidable, una máquina bien engrasada que avanza imparable hacia el éxito. La reunión, por lo tanto, fue una oportunidad para alinear visiones, para fortalecer la unidad del grupo y para reafirmar el compromiso de trabajar juntos, codo a codo, hacia metas aún más ambiciosas. Aquellos picos que parecen inalcanzables pero que para ellos son simplemente el próximo escalón. No se trata de simples empleados y su jefe, sino de socios en un proyecto de vida y carrera, donde el éxito de uno es el éxito de todos. Es muy probable que se hayan tocado aspectos de desarrollo personal, porque el éxito profesional no lo es todo. Más allá de los proyectos, de los contratos millonarios, se trata de cómo estos individuos crecen, aprenden, se enfrentan a los desafíos de la vida y se convierten en mejores personas. Quizás Ahmed les compartió insights valiosos sobre cómo mantener la frescura creativa, cómo evitar el agotamiento, ese fantasma que acecha a las estrellas, y cómo seguir inspirando a otros con su ejemplo. Las conversaciones sobre el bienestar, la salud mental y el equilibrio personal son cada vez más importantes en el mundo del entretenimiento, y es casi seguro que este fue un tema relevante en la agenda. Un recordatorio de que el cuerpo y la mente son los activos más valiosos. No se trata solo de maximizar ganancias, de acumular éxitos, se trata de asegurar la sostenibilidad a largo plazo de sus carreras y, sobre todo, de su bienestar, de su felicidad. En resumen, esta reunión secreta entre Demet, Khan y su representante Ahmed, no fue un evento casual, una anécdota pasajera. Fue una sesión estratégica meticulosamente orquestada, donde se delinearon los próximos pasos en sus ya exitosas carreras, se abrieron nuevas avenidas y se fortalecieron las existentes. Hablamos de la posibilidad de proyectos innovadores que podrían redefinir la industria, de la consolidación de su imagen pública para asegurar su relevancia a largo plazo, y de un enfoque integral en su desarrollo personal y profesional, porque el éxito verdadero abarca todos los aspectos de la vida. La clave reside en la visión compartida, la confianza mutua y la experiencia del representante. Ahmed, quien actúa como el arquitecto principal de estas trayectorias ascendentes, trazando el camino hacia un futuro aún más brillante. La expectativa es alta y las posibilidades ilimitadas. Así que ahí lo tienen, mis queridos espectadores, hemos desgranado con todo el detalle posible los posibles escenarios y las implicaciones de esta intrigante reunión. Hemos explorado las profundidades de la estrategia, la fuerza de la colaboración y la importancia del liderazgo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que habrá un nuevo proyecto conjunto de Demet y Khan?
¿Qué tipo de proyectos les gustaría verlos realizar? ¿Una comedia romántica, un drama épico, un thriller que nos deje sin aliento? Déjenme sus teorías, sus deseos más profundos, sus especulaciones más audaces en los comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y ver cómo sus ideas se entrelazan con las nuestras. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció tan revelador, tan emocionante como a mí, no olviden dejar un gran like, ese gesto que nos dice que vamos por buen camino, compartir este vídeo con todos sus amigos que también aman este mundo, que vibran con cada noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que estamos cocinando. Su apoyo, su entusiasmo, es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las mejores exclusivas, los análisis más profundos y las historias que los mantendrán conectados a este apasionante universo. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje de descubrimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos desvelados y más emociones a flor de piel. Hasta pronto.